Bienvenidos a su canal de Fe y Bienestar, y juntos empezamos la presentación de este libro del padre Emiliano Tardif y escrito también por José H. Prado Flores. Jesús está vivo. Presentación. Es imposible dejar de hablar de lo que he visto y oído. Es justo, digno y necesario levantar la voz para que escuche todo el mundo la proclamación de algunas de las maravillas que el Señor ha hecho en estos últimos años. Estas páginas son una alabanza y una acción de gracias de todo lo que de alguna manera hemos sido beneficiados por la gracia de Dios a lo largo de este ministerio de evangelización, acompañado de signos, milagros y curaciones. Esto no es un libro, sino más bien un testimonio. El Evangelio, antes de consignarse por escrito, fue proclamado y aún antes vivido. Detrás de estas páginas late viva la proclamación del evangelizador. Casi escuchamos la voz del predicador, pero sobre todo podemos encontrarnos con aquel que es el Evangelio mismo. Cristo Jesús, que es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es el centro de estas páginas. El padre Emiliano Tardif, quien ha tenido la suerte de llevarlo por los 5 continentes, se asemeja al burrito del Domingo de Ramos, igual que el pollino de Bejtaje. Le han tocado a veces mantos de flores como en Tahiri, pero también cárceles y persecuciones como en el Congo. Lo importante no es el vaso de barro, sino el tesoro que lleva dentro el mismo Jesucristo. Este no es un libro técnico para aprender a orar por los enfermos, sino el testimonio de que nuestro Dios sana hoy a sus hijos enfermos. Tampoco es un libro de curación, sino de evangelización. Es un grito que se levanta dando esperanza a todos aquellos que se atreven a creer que el Jesús que murió en la cruz ha resucitado y está vivo. Y por lo tanto todo es posible. ¿Qué de extraño tiene que nuestro Dios haga maravillas? Si Él es un Dios maravilloso, en fin, lo que menos necesitan estas páginas es una introducción o alguna presentación. Y esto fue escrito en México, en el Distrito Federal, el 24 de junio de 1986. Y el primer testimonio lo vamos a relatar, así como está escrito aquí, y dice lo siguiente. En 1973, yo, provincial de mi congregación de los misioneros del Sagrado Corazón en República Dominicana, había trabajado demasiado, abusando de mi salud en los 16 años que tenía como misionero en aquel país. Invertí mucho tiempo en actividades materiales, construyendo iglesias, edificando seminarios, centros de promoción humana, de catequesis. Siempre estaba recolectando dinero para edificar casas y para dar alimentos a nuestros seminaristas. El Señor me permitió vivir todo ese activismo y por el exceso de trabajo caí enfermo. El 14 de junio de ese año, en una asamblea del movimiento familiar cristiano, me sentí mal, muy mal, al punto de que tuvieron que trasladarme de emergencia al Centro Médico Nacional. Tan grave estaba que pensaba que no podría pasar la noche. Creí realmente que moriría pronto. Muchas veces había meditado sobre la muerte y predicado sobre esta, pero nunca había hecho el ensayo de morirme y esto no me gustó. Los médicos me practicaron análisis muy minuciosos y detectaron tuberculosis pulmonar aguda. Al ver que estaba tan enfermo, pensé volver a mi natal Quebec, Canadá, pues allí vive mi familia, pero mi delicado estado no me lo permitía. Tuve que esperar 15 días bajo tratamiento con reconstituyentes para realizar el viaje.
Ya en Canadá me internaron en un centro médico especializado donde los médicos de nuevo me examinaron, pues querían estar seguros de mi padecimiento. Todo el mes de julio se practicaron análisis, una biopsia, radiografías, etcétera. Después de todos estos estudios concluyeron que la tuberculosis pulmonar aguda había lesionado gravemente los dos pulmones. Para animarme un poco, me dijeron que tal vez después de un año de tratamiento y reposo podría volver a mi casa. Un día recibí dos visitas muy peculiares. Primero llegó el sacerdote director de RND, revista Notre Dame, quien me pidió permiso de tomarme una fotografía para el artículo Cómo vivir con su enfermedad. Aún él no se despedía cuando entraron 5 seglares de un grupo de oración de la Renovación Carismática. En República Dominicana me había burlado mucho de la Renovación Carismática, afirmando que América Latina no necesita don de lengua, sino promoción humana, y ahora ellos venían a orar desinteresadamente por mí. Estas visitas tenían dos enfoques totalmente diferentes. El primero para aceptar la enfermedad, el segundo para recobrar la salud. Como sacerdote misionero pensé que no era edificante rechazar la oración, pero sinceramente la acepté más por educación que por convicción. No creía que una simple oración pudiera restablecer mi salud. Ellos me dijeron muy convencidos: vamos a hacer lo que dice el Evangelio. Impondrán las manos sobre los enfermos y estos quedarán sanos. Así que oraremos y el Señor te va a sanar. Acto seguido, se acercaron todos a la mecedora donde yo estaba reposando y me impusieron las manos. Nunca había visto algo semejante. Debo decir que no me gustó. Me sentí ridículo debajo de sus manos y me daba pena con la gente que pasaba por el pasillo y se asomaron por la puerta que se había quedado abierta. Entonces interrumpí la oración y les propuse: si quieren, vamos a cerrar la puerta. Sí, padre, ¿cómo no?, respondieron. La cerraron, pero ya Jesús había entrado. Durante la oración sentí un fuerte calor en mis pulmones. De inmediato pensé que se trataba de otro ataque de tuberculosis y que allí moriría, pero era el calor del amor de Jesús que me estaba tocando y sanando mis pulmones enfermos. En la oración hubo una profecía. El Señor me decía: yo haré de ti un testigo de mi amor. Jesús vivo estaba dando vida no solo a mis pulmones, sino a mi sacerdocio y a todo mi ser. Tras 3 o 4 días después me sentí perfectamente bien. Tenía apetito, dormía bien y no acusaba dolor alguno. Los médicos estaban preparados para comenzar inmediatamente el tratamiento. Sin embargo, ningún medicamento le respondía de acuerdo a mi supuesta enfermedad. Entonces pidieron unas inyecciones especiales para personas cuyo organismo no es normal, pero tampoco hubo reacción alguna. Me sentía bien y quería regresar a casa, pero ellos me obligaron a quedarme el mes de agosto en el hospital en su afán por buscar por todos lados la tuberculosis que se había escapado y no podían encontrar. Al final del mes, después de muchos experimentos, el médico responsable me dijo: padre, vuelva a su casa, usted está perfectamente bien. Pero esto va en contra de todas nuestras teorías médicas. No sabemos lo que ha pasado. Luego, encogiendo los hombros, añadió: padre, usted es un caso único en este hospital. En mi congregación también, le respondí riendo. Salí del hospital sin recetas médicas ni cuidados especiales. Me fui a casa pesando solo 110 libras, 50 kilos. El hospital que me iba a curar de tuberculosis me estaba matando de hambre. 15 días después apareció el número 8 de la revista Notre Dame. En la página 5 estaba mi fotografía del hospital sentado en la mecedora, con sondas, una cara triste y la mirada pensativa. El pie de la fotografía decía:
El enfermo debe aprender a vivir con su enfermedad, acostumbrarse a las alusiones veladas, a las preguntas indiscretas y a los amigos que ya no volverán a mirarlo de la misma manera. Pero mi salud echó a perder su artículo. El Señor me había sanado. Mi fe era muy pequeña, tal vez del tamaño de un grano de mostaza, pero Dios era tan grande que no había dependido de mi pequeñez. Así es nuestro Dios. Si estuviera condicionado a nosotros, no sería Dios. De esa manera recibí en carne propia la primera y fundamental enseñanza para el ministerio de curación. El Señor nos sana con la fe que tenemos, no nos pide más, solo eso. El 15 de septiembre asistí a la primera reunión de oración carismática de mi vida. Ni sabía lo que era eso, pero fui, puesto que había curado y las personas que habían orado por mí me pidieron que diera el testimonio de mi sanación. Comencé a trabajar un poco ese mes de septiembre y le escribí a mi superior pidiéndole que el año que yo hubiera tenido que estar hospitalizado me permitiera estudiar la renovación carismática en Canadá y Estados Unidos. Me dio permiso y fui a los centros más importantes de Quebec, Pittsburgh, Notre Dame y Arizona. Recuerdo que estaba en Los Ángeles celebrando misa con mi sobrina y un amigo. Después de leer el Evangelio en francés quise comentarlo, pero pasó algo muy curioso. Sentí que la mejilla se me adormecía y comencé a hablar algo que no entendía. No era ni francés, ni inglés, ni español. Cuando terminé de hablar, exclamé sorprendido: no me digan que voy a recibir el don de lenguas. Eso es lo que tú ya recibiste, tío, respondió mi sobrina. Tú estabas hablando en lenguas. Tanto me había burlado del don de lenguas y el Señor me lo regaló en el momento en que iba a predicar. Así descubrí ese don tan hermoso del Señor. Y ese fue uno de los primeros testimonios. Managua y Pimentel. Transcurrido el año que había pasado hospitalizado, regresé a la República Dominicana. Mi superior me destinó una parroquia en la ciudad de Managua. Al llegar a dicho lugar, convoqué a unas 40 personas para darles el testimonio de mi curación. Recuerdo que invité a los enfermos a pasar al frente para orar por ellos. Para mi sorpresa, había más gente en el grupo de enfermos que entre los sanos. Esa noche el Señor sanó a 2 de ellos. La asamblea estalló en gran alegría y los sanados daban testimonio por todas partes. Así humildemente comenzó una historia que no nos imaginaríamos que sería tan maravillosa. A partir de las curaciones que el Señor realizaba, nuestro grupo se asemejaba al banquete del reino de los cielos. Los invitados eran los cojos, los sordos, los mudos y los pobres. Cada semana el Señor sanaba enfermos. En agosto sanó a doña Sara, que tenía cáncer en la matriz. Estaba desahuciada y la habían sacado del hospital para que muriera en su casa. La llevaron a la reunión y durante la oración por los enfermos sintió un profundo calor en el vientre y comenzó a llorar. Poco a poco se dio cuenta de que la enfermedad desaparecía. 15 días después había sanado completamente y volvió al grupo de oración para dar su testimonio, llevando en sus manos los vestidos que sus hijos le habían comprado para el día de la sepultura. La gente asistía a las asambleas en gran número. Todos cantaban con alegría y alababan a Dios espontáneamente. Ante las curaciones y prodigios estallaban de gozo y contaban a todo el mundo lo que pasaba en la parroquia. A raíz de estas reuniones tan festivas y hermosas, algunos sacerdotes comenzaron a decir sarcásticamente: el padre Emiliano se sanó de tuberculosis, pero se enfermó de la cabeza, porque oraba en lenguas y creía en el poder sanador de Cristo. Afirmaban que me había vuelto loco. El Señor nos dijo:
mediante profecía. Yo trabajo en la paz, les doy mi paz. Sean mensajeros de paz. Comienzo a derramar mi espíritu en ustedes. Es un fuego devorador que va a invadir la ciudad entera. Abran los ojos porque verán señales y prodigios que muchos desearon ver y no los vieron. Yo lo digo y yo lo hago. Estábamos delante de la obra del Señor, eso era seguro. Los milagros continuaron sucediéndose en tal cantidad que no los podrían contar. Parejas que vivían en concubinato se casaron, jóvenes que fueron liberados de las drogas y el alcoholismo. Era la pesca milagrosa después de haber pasado mucho tiempo lanzando el anzuelo. Ahora el Señor llenaba tanto las redes que yo imaginaba que la barca se hundiría. Lucas 5:7. Jesús estaba liberando a su pueblo de las cadenas de la esclavitud. Los jóvenes que ya no se interesaban por la iglesia y la fe comenzaron a encontrar y proclamar que Jesús era su liberador. En un retiro parroquial proclamamos a Jesús y luego oramos por la salud de los enfermos durante la Eucaristía. La primera palabra de conocimiento que tuve fue: aquí hay una mujer que está siendo curada de cáncer. Ella siente un fuerte calor en su vientre. Seguí orando y hubo otras palabras de conocimiento que fueron confirmadas por los testimonios. Sin embargo, nadie reportó la primera. Al día siguiente, una señora se paró ante el micrófono y dijo: tal vez se sorprenderán por verme aquí. Soy pecadora pública. Por muchos años me he prostituido. Ayer quise venir a la misa de sanación, mas por la vida que he llevado me dio vergüenza entrar y me quedé un poco lejos atrás de la embalizada. Estaba enferma de cáncer, incluso llevo 2 operaciones que no han detenido la enfermedad. Pero cuando el sacerdote dijo que una persona estaba siendo curada de cáncer, sentí que era yo. El Señor la sanó, no solo del cáncer en su cuerpo, sino también del cáncer de su alma. Se arrepintió y comulgó al día siguiente. Cuando la vi comulgar con tanta alegría y lágrimas de felicidad en su rostro, recordé el regreso del hijo pródigo que come el becerro cebado que su padre le había hecho matar. Ella estaba recibiendo al mismo Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, purificando su alma y cambiando su vida. Regresó al prostíbulo para testificar a sus compañeras con lágrimas en los ojos: no vengo a decirles que dejen esta vida, solo quiero hablarles de mi amigo Jesús, que me rescató y cambió mi vida. Les contó su curación y conversión. Luego pidió permiso para hacer un grupo de oración en el mismo prostíbulo, y todos los lunes se cerraban las puertas al pecado y se abría el corazón a Jesús. Había oración, lectura de la palabra y cantos. El Señor no terminó allí su obra. Después de 1 año se organizó un retiro para 47 prostitutas de la ciudad. En ese retiro vi actuar con más poder la misericordia de Dios. Hubo arrepentimiento, conversión y confesiones. 27 dejaron su antigua vida y, según informes recientes, 21 han perseverado en el camino del Señor. Algunas incluso se han vuelto catequistas, otras animan grupos de oración, testificando poderosamente cómo el amor misericordioso de Dios les ha transformado. De las 21 casas de prostitución que había en la calle Mariano Pérez, no quedan más que 4. Personas del mismo grupo de oración visitaron todas estas casas y el Señor las transformó. Aquí conviene mencionar otro caso de una de estas mujeres, de las cuales Jesús dice que aventajarán a los escribas y fariseos en el reino de los cielos. Diana fue tocada por el amor de Dios y ella se entregó al Señor. Sin embargo,
Su restablecimiento fue lento y doloroso, incluso tuvo una recaída en su antigua vida a causa de problemas económicos. Cuando se hallaba lejos, el Señor le habló y le dijo: Diana, ¿quién me sigue? ¿Quién me sigue? Camina en la luz y no le falta nada. Diana se arrepintió y volvió al Señor hasta que se hizo catequista, y hoy testifica con gran poder en los retiros la misericordia del Señor, formando parte de un equipo de evangelización. Ya quisieran muchos sacerdotes el poder que ella tiene para proclamar la vida nueva en Cristo. Según las estadísticas, en Managua había unas 500 casas de prostitución. Más del 80 cerró sus puertas. No todas se convirtieron, pero todas fueron alcanzadas por el mensaje de Jesús vivo. Incluso varias de estas casas que estaban al servicio del pecado y el egoísmo se convirtieron en casas para grupos de oración. Fue tan notorio el cambio que llegaron a decir: Managua era la ciudad de la prostitución, pero ahora es la ciudad de la oración. Hoy no hay calle en Managua sin grupo de oración, con evangelizadores que anuncian y llevan a las personas a un encuentro personal con Jesús vivo. El caso de Managua nos da una idea ahora de lo que son los carismas en la evangelización. No son adornos accidentales, sino vehículos de evangelización. Hay muchos que niegan los carismas diciendo que no tienen importancia. Simplemente les recuerdo que Managua fue sacudida por el Evangelio y cambió su fama de la ciudad de prostitución gracias a un retiro de prostitutas. Este retiro se llevó a cabo por una mujer que, como María Magdalena, siguió a Jesús y luego lo testificó. ¿Por qué? Porque fue sanada de cáncer. Una humilde curación física desencadenó una transformación social. Así se restaura el reino de Dios a través de acontecimientos tan pequeños y sencillos que, como granos de mostazas, al germinar dan fruto abundante. ¿Quiénes somos los hombres para desechar los caminos de Dios? Pimentel vivía muy feliz en Managua trabajando con los grupos de oración, mas el Espíritu Santo me tenía preparada una gran sorpresa. En verdad que los caminos de Dios son diferentes a los nuestros. Isaías 55:8, pero incomparablemente mejores de lo que podemos pedir o pensar. El superior provincial me pidió suplir temporalmente a un párroco que se iba de vacaciones. Sinceramente, me costaba mucho dejar Managua. Siempre queremos asegurarnos con lo que tenemos, y este es el gran enemigo para abrirse a las sorpresas del Espíritu. La vida en el Espíritu es una vida de despojo, de no hacer nuestras las cosas de Dios, ni siquiera lo que llamamos nuestro ministerio. Estamos llamados a ser eternos peregrinos que viven en tiendas provisionales, dispuestos siempre para el viaje, sin boleto de regreso. Solo cuando nada poseemos es cuando somos capaces de tenerlo todo. El 10 de junio de 1974 llegué a mi nuevo destino, Pimentel, que es un pueblo pintoresco situado en el centro del país y enmarcado por una fértil llanura, generosa en arroz, papa, cacao y naranja. Gracias a las aguas del río Cuava, el pueblo es apenas cruzado por unas calles sin pavimentar, donde transitan burros y unos que otros automóviles o tractores. La bandera nacional que ondea en la municipalidad es saludable. Es saludada por las esbeltas palmeras, la acacia y el samán del parque público que está enfrente. Del otro lado se levantaban la parroquia de San Juan Bautista, cuyo nombre me hizo pensar que mi misión, como la de todo evangelizador, es ser un precursor que anuncia la venida del Salvador. El Espíritu Santo me había traído aquí
para ser testigo de la luz de Cristo resucitado. Al llegar, me entrevisté con el párroco que ya tenía sus maletas hechas. Solo le pedí que me diera permiso de organizar un grupo de renovación, porque sin oración no podía trabajar. A él no le gustaba, sentía temor. No me lo negó, porque yo lo iba a suplir para que se fuera de vacaciones, pero me dijo: está bien, haz el grupo, pero sin carismas. Bueno, le contesté, las carismas no las doy yo. Eso viene del Espíritu Santo. Si Él quiere dar carismas a tu gente, ¿qué puedo hacer yo? Haz lo que quieras, me contestó y se despidió. El verano de ese año fue muy caluroso, como un presagio del fuego del Espíritu Santo que nos invadiría. El que no creía que tenemos un Jesús vivo que hoy hace maravillas, no le conviene leer lo siguiente, pues le va a parecer increíble. Primera reunión. Durante las misas del primer domingo, invité a la gente para que asistiera a una conferencia sobre la renovación carismática, prometiéndoles contar el testimonio de mi curación. Asistieron unas 200 personas, pero esa gente tenía tanta fe que en la noche llevaron un tullido en una camilla. Se le había roto la columna vertebral y no había vuelto a caminar desde hacía 5 años y medio. Cuando lo vi llegar con aquel hombre en la camilla, pensé que eran demasiado atrevidos, pero me recordaron aquellos 4 que llevaron a su amigo paralítico ante Jesús. Marcos 2, del 1 al 12. Oramos por él y le pedimos al Señor que por el poder de sus santas llagas sanara aquel tullido. El hombre comenzó a sudar abundantemente y temblar. Entonces recordé que cuando el Señor me sanó, yo también sentí mucho calor, así que le ordené: el Señor te está sanando. Levántate en el nombre de Jesús. Le di la mano y él me miró muy sorprendido. Con mucho esfuerzo se levantó y comenzó a caminar lentamente. Sigue caminando en el nombre de Jesús, le grité. El Señor te está sanando. Él daba un paso y luego otro paso. Llegó hasta el sagrario y llorando daba gracias a Dios. Todos los presentes alababan al Señor mientras el curado salía llevando su camilla debajo del brazo. Ese mismo día, otras 10 personas también fueron sanadas por el amor de Jesucristo. ¿Qué sed de oración tiene la gente? Se acercaron a nosotros para pedirnos que los enseñemos a orar. Como Jesús debemos enseñarles orando con ellos. No podemos desaprovechar esa maravillosa oportunidad si nosotros habláramos menos del Señor y habláramos más con Él, que pronto se transformaría nuestro mundo. Es cierto que al Señor le agrada que hablemos de Él, pero más le gusta que hablemos con Él. Segunda reunión. Al siguiente miércoles llegaron más de 3,000 personas, por lo que realizamos la reunión en la calle, porque no cabíamos en la iglesia. Como no se podía hacer asamblea de oración con tanta gente, prediqué media hora antes de celebrar la Eucaristía por los enfermos. Había allí una mujer llamada Mercedes Domínguez. Llevaba 10 años completamente ciega y durante la oración por los enfermos experimentó un intenso frío en los ojos. Regresó a su casa muy emocionada, diciendo a todos que podía ver un poco. Al día siguiente amaneció completamente sana. El Señor le abrió los ojos y ella abrió la boca para testificar por todas partes su maravillosa curación. Esta sanación impresionó mucho a todo el pueblo. Tercera reunión. Imagínense lo que sucedió en la tercera semana. Nos movimos al parque, al aire libre, para celebrar la gloria del Señor. Fue como cuando Jesús entraba a Cafarnaún, a Betsaida. El mismo Jesús vivo llegaba a nuestro pueblo. El parque parecía la piscina de Betsaida
llena de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, esperando su curación. Juan 5, 1-3. Bethsada significa casa de la misericordia. Pimentel, el más pequeño de los pueblos, se había convertido en el lugar escogido por Dios para mostrar su misericordia. El ministerio de curación es el ministerio de la misericordia de Dios. Esa noche había más de 7,000 personas. Hicimos lo mismo, predicar el amor de Jesús, que Él está vivo en su iglesia y sigue actuando con signos y prodigios. Celebramos la misa y de nuevo el Señor comenzó a sanar enfermos. Era algo casi exagerado, sucedía como en las bodas de Caná, en que al Señor se le pasó la mano con el vino, le sobró tanto que se podía organizar otra boda. Cuando le pedimos algo, Él nos da todo, porque no tiene límites en su poder ni en su amor. Él no sana solo a 2 o a 3, sino a muchos, a muchísimos. El personal de la policía estaba muy molesto porque tenía que trabajar horas extras para controlar el excesivo tráfico de un pueblo tan pequeño. Entonces los oficiales se presentaron ante el jefe de policía para pedirle que prohibiera estas reuniones. El jefe abrió las manos y les respondió con una sonrisa: yo también hubiera querido suspenderlas, pero mi esposa se curó en una reunión de esas. Ella tenía 12 años enferma y fue tocada por el amor de Dios después de algunos días. Ambos recibieron el sacramento del matrimonio. ¡Qué maravilloso es el Señor! El Señor había previsto todo. En lugar de suspender la reunión, hubo 18 policías extras para dirigir el tráfico durante el siguiente miércoles. Cuarta reunión. Era el 9 de julio, aniversario de mi regreso a República Dominicana. Desde las 9 de la mañana llegaron autobuses y camionetas con gente de todo el país. Hasta los taxistas no nos hacían propaganda, pues les convenía también a ellos. Esa tarde había unas 20,000 personas en oración. Por la cantidad de gente nos tuvimos que subir al techo, donde colocamos el altar y las bocinas. ¿Saben ustedes cómo se vengó Dios de la policía que quería acabar? ¿Saben ustedes cómo se vengó Dios de la policía que quería acabar con las reuniones? Esa noche curó a un policía que sufría un derrame cerebral que lo mantenía semiparalizado. A partir de esto, teníamos a todos los policías completamente de nuestra parte. En verdad que la forma en que Dios termina con los problemas es mejor que la nuestra. Una mujer conocida por todo el pueblo, que llevaba 16 años sorda, se curó completamente. Sintió primero un zumbido y luego se dio cuenta de que oía perfectamente la predicación. Al día siguiente fue al mercado y un empleado le dijo a otro compañero: allí viene la sorda, vamos a hacerle una broma moviendo nuestra boca, pero sin pronunciar ninguna palabra. Pero ella alcanzó a oír lo que decían y les contestó muy contenta: no, señores, ya no estoy sorda porque Cristo me sanó anoche. Aparte de estar sanada, daba testimonio del poder de Dios. Un hombre que no podía caminar, sino que gateaba prácticamente, también se curó en esa ocasión. Hubo derroche de milagros y prodigios. Vimos de todo. Era vivir a todo color, en vivo y en directo, lo que cuenta el Evangelio. Era Jesús resucitado, caminando entre nosotros y salvando a su pueblo. Esa noche hubo más de 100 curaciones según los testimonios recibidos. Quinta reunión. Para la quinta reunión, nuestro equipo de sonido resultó insuficiente. La policía calculó con bases en los metros cuadrados ocupados que aquella multitud eran 42,000 personas. Asistió gente desde Puerto Rico, Haití y de todas las parroquias del país. Las calles estaban llenas, los tejados abarrotados y las pequeñas carreteras congestionadas con autobuses, automóviles y camionetas. Cada vez tenía más gente por la simple razón de que el Señor Jesús no
ha cambiado todavía su manera de trabajo. Mientras nosotros buscábamos métodos pastorales más eficaces y acordes con nuestro tiempo, el Señor continúa con el suyo. Él recorría Galilea sanando a los enfermos. Entonces las multitudes lo seguían y Él les predicaba la palabra de salvación. Lucas 6, 17, 23. Hoy sigue haciendo lo mismo. Sana a los enfermos. La gente se reúne por miles y nosotros proclamamos el reino de Dios. Es sencillamente el evangelio que se repite. Comencé a asustarme un poco, pues esa pobre gente quería tocarme y que orara por cada uno de ellos. Esa noche me arrancaron todos los botones de mi saco y por poco acabo aplastado. Otro problema era que las personas que habían viajado todo el día no encontraban alimento en el pueblo y regresaban hambrientos pero llenos de amor de Dios. Entonces oramos y le pedimos al Señor su luz para saber qué debíamos hacer con tanta gente. Él nos había metido en aquellos problemas. Él tenía que sacarnos. Durante la oración nos dio un mensaje en lenguas a través de Evaristo Guzmán para que no me quedara dudas. A mí mismo me dio la interpretación. Evangelicen a mi pueblo. Yo quiero un pueblo de alabanza. No debemos temer las grandes multitudes. El Señor nos las manda para que les proclamemos su palabra de salvación. Los que temen a los prodigios del Señor le están teniendo miedo al Señor de los prodigios. Algunos se admiran de que el Señor responde tan pronto a las oraciones. Yo les replico que lo asombroso sería que Él, siendo tan bueno, no respondiera. Antes que me llamen, yo responderé. Aún estarán hablando y yo les escucharé. Isaías 65, 24. Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre hay entre ustedes que si un hijo les pide pan, le da una piedra? O si pide pescado, en vez de pescado le da una culebra. O si pide un huevo, le da un escorpión. Y si pues ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Lucas 11, 9, 13. ¿Qué pasaba, Monseñor Antonio Flores, obispo de La Vega? ¿Qué pensaba el Monseñor Antonio Flores, obispo de La Vega, de todo esto? Él estaba abierto, pero inquieto ante tanta publicidad de la prensa, la radio y la televisión. Fui a visitarlo y lo encontré en la capilla. Oramos juntos y estuvimos de acuerdo en vivir la inmensa asamblea en pequeños grupos. Estuvimos de acuerdo en dividir la inmensa asamblea en pequeños grupos, como lo habíamos hecho antes en Managua. De esa reunión regresé feliz, porque el Espíritu Santo, el obispo y yo estábamos en completo acuerdo para dividir aquel grupo. Inmediatamente hicimos un comunicado que se difundió por radio y televisión. Suspendieron la gran asamblea y recomendando a la gente que se reuniera en su propia parroquia para orar. El Señor tenía un plan con los acontecimientos de Pimentel: despertar a su pueblo, sacudir a su iglesia y mostrar con signos y prodigios que Él está vivo y da vida en abundancia a los que creen en su nombre. Comenzaba entonces otro tipo de trabajo más a fondo y más delicado: formar a los responsables de los pequeños grupos de oración. Organizamos un retiro al fin de semana con los más comprometidos. Les explicamos lo que es la reunión de oración, la renovación carismática, el bautismo en el Espíritu Santo y los carismas, y los encomendamos a la gracia de Dios. Hechos 20:32. 3 días después, ellos estaban coordinando más de 45 grupos en distintos lugares en la parroquia. Había grupos reunidos bajo los árboles, en las iglesias, en las casas y por todos lados.
Toda la ciudad se había convertido en una casa de oración, para que la gente tuviera fija la vista en Jesús y no en hombre alguno. Esa noche me alejaba de la parroquia. El Señor, sin embargo, se quedaba y seguía curando a los enfermos. En una visita que hicimos en 1984, en vistas a la publicación de este libro, nos regalaron un cuaderno donde están anotados 224 testimonios de curaciones realizadas en el grupo que se reunía en la casa de Guara Rosario, en la calle Colón. Simplemente de la reunión del 13 de noviembre de 1975 se registran 22 testimonios de curación. Poco después dejaron de consignarlos por escrito porque ya eran demasiados. Les preguntamos también si el Señor se seguía manifestándose ahora tanto como entonces, a lo cual nos respondieron con maravillosa sencillez: no tanto, pero es que ahora ya no hay tantos enfermos. Domingo de Ramos. Domingo de Ramos. ¿Qué pasó el Domingo de Ramos? Bueno, en el siguiente video les voy a seguir hablando de más maravillas, porque Jesús sí está vivo. Sí, claro que sí, Jesús está vivo. Y les voy a hablar de cómo el Señor entró triunfante, no solo en el pequeño pueblo de Pimentel. Así es de que paro aquí y continúo en el siguiente video. Que Dios los bendiga a ustedes y a todos los que ustedes aman. Por favor, oren por mí y mi familia. Y recuerden, suscríbete, dale like y comenta. Y también acerca del video puedes dar tu testimonio de cómo Dios ha hecho milagros en tu vida, porque también hay milagros en tu vida.